Bueno, acá hago un llamado a reivindicar a la figura de los directivos de escuelas. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando escuchamos hablar de educación y inteligencia artificial en el último tiempo, siempre hablamos de qué va a pasar con el aprendizaje, qué va a pasar con los chicos, qué es lo que hacen los docentes con la inteligencia artificial. Cuando descargamos de la UNESCO, y les propongo que lo hagan, los materiales que tienen para docentes, está el cuadernillo de habilidades y competencias que tienen que desarrollar los directivos con respecto a inteligencia, perdón, un acto fallido mío, los docentes con respecto a la inteligencia artificial. Y está el cuadernillo para alumnos, qué competencias en inteligencia artificial deben desarrollar los alumnos. Y yo digo, ¿y dónde están los directores? ¿Qué pasa que no piensan en los directores? Y volviendo un poco, no sé si estuvieron en la presentación que hizo Pergolini de Mirar el Bosque, me parece que hay que reivindicar los equipos de gestión dentro de las escuelas porque son los que tienen la obligación de ver el bosque. Y en este bosque me parece que hay que pensar en una gestión 360 para que no frustre, para que realmente la inteligencia artificial pueda aportar valor dentro de una escuela. Y les comparto, si me permiten, una fórmula que es más que una fórmula, una regla memotécnica que uso personalmente para dirigir la institución educativa en la que todavía hago base, pero que también recomiendo a equipos de gestión directivo, que es muy fácil, se lo van a acordar seguro, que es una T, ¿sí? Una T de tecnología por R al cubo, porque me parece que cuando miramos una escuela, una institución educativa, siempre tenemos que pensar en 3 tipos de relaciones para gestionar. Una de las relaciones es la relación con el entorno, con la comunidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, pensar qué de la tecnología digital, y en este caso de inteligencia artificial, me puede ayudar a aportar valor a las relaciones con el entorno. Ahí hago un paréntesis y digo, bueno, ¿qué pasa si la escuela se volviera permeable y en vez de seguir pensando no solo como una pyme o como una célula del Estado, pensáramos en qué alianzas podemos hacer con el mundo corpo, que está más acelerado en el desarrollo de inteligencia artificial, que pueda nutrir una de esas R de mi regla memotécnica, ¿sí? La otra R es la R que tiene que ver con ir al hueso en lo pedagógico. Cuando planificamos y pensamos en qué tienen que aprender, qué programas de estudios vamos a dar, no importa qué tanta, o sí importa, pero para otra charla, en qué proporción están balanceados los contenidos y las competencias, pero en esa parte que va bien al hueso del programa de estudios, ahí lo importante de las relaciones tienen que ver no solo con contenidos y objetivos, sino con quién es mi estudiante, qué necesito que aprenda, cómo lo voy a evaluar, qué evidencias tengo, qué datos tengo. Me parece que, de nuevo, vale la pregunta de esa T que potencia, el T por R al cubo. ¿Qué de la tecnología, qué de inteligencia artificial nos puede servir para planificar mejor la ruta de aprendizaje? ¿Sí? Y acá, por ejemplo, hay mucho, y tomo lo que vos decías de personalización de aprendizaje, muchas herramientas de inteligencia artificial para trabajar con el propio alumno, pero también para dar una ayuda tremenda en todo lo que tiene que ver con las nuevas necesidades de educación inclusiva y trabajar con adecuaciones curriculares. Y entonces ahí también tengo una forma de potenciar y agregar valor a las relaciones pedagógicas para personalizar a ese estudiante que va bien por el mismo camino que todos, que los 29 del curso, pero también para dar apoyo y algo más personalizado a ese otro estudiante. Pero sobre todo también porque podemos ayudar a los docentes a planificar mejor con herramientas de inteligencia artificial y a tener asistentes expertos en tantas otras cosas más allá de lo pedagógico, pero que hoy en día hay que tener en cuenta a la hora de armar una planificación. Si no estoy siendo clara, después me interrumpen y me preguntan. Y la tercera R que me parece súper importante es con qué herramientas de inteligencia artificial, con qué de lo que hay en inteligencia artificial, yo puedo potenciar la relación con el aprendizaje de cada uno de los que estamos dentro de la institución. El aprendizaje conmigo mismo, todo lo que tiene que ver con lo metacognitivo. No podemos pensar, me parece a mí, en trabajar habilidades blandas en nuestros estudiantes si no tenemos equipos directivos que lideren una comunidad de aprendizaje y que trabajen pensando en cómo ayudo a
mejorar la relación con el propio aprendizaje de los que también tienen que enseñar a aprender dentro del colegio, ¿no? Entonces, sintetizando el cómo se hace, me parece que hay que pensar en qué valor puede aportar la inteligencia artificial, pero desde una mirada de gestión, pensando en el bosque, porque una institución educativa tiene toda esa complejidad de todos esos laberintos que se van armando y que tienen que poder ser transitados. A ver, me parece que también tenemos que ser realistas y no pensar en Futurama permanentemente y decir, bueno, ojo que todavía tenemos escuelas rancho con multiedades y sin conexión. Y después sí tenemos la escuela ultra top con todo el chiche tecnológico ahí. Entonces me parece que ahí sirven ver los resultados de estadísticas, de las pruebas de aprender, por ejemplo, a nivel local y decir, en definitiva, ¿por dónde pasa la dificultad común? ¿Cuál es la debilidad? Bueno, lectura comprensiva. En un caso será por sesgo cognitivo porque están sobreestimulados con pantallas y si se les corta Wi-Fi no saben qué hacer. Y en otro porque no llegaron a ese primer escalón. Bueno, ¿cómo lo podemos trabajar? Y de nuevo, ¿qué tenemos ahí de inteligencia artificial? ¿Qué herramientas que nos permitan para ir levantando el piso, haciendo que se superen esos estudiantes desde el punto de partida y trabajando simultáneamente con los docentes? No se puede pensar, me parece, linealmente el cómo va a ser la escuela del futuro o cómo se está transformando la educación, porque conviven en la misma época, pero paradójicamente en distintos tiempos de desarrollo, muchos sistemas educativos. Entonces me parece que eso hay que tenerlo claro y que hay que buscar puntos en común. Sí me parece que es importante también tener en cuenta que la escuela va a seguir existiendo. Y ahí me parece que tiene vigencia todavía algo que había respondido Anguita, que es un filósofo español, en una entrevista que le hicieron en el diario El País en el 2016, que le preguntaban por el futuro de la escuela, si la escuela tenía futuro en el medio de los avances tecnológicos. Imagínense que todavía nadie sabía que era el ChatGPT. Y él contestó algo así como que sí, seguramente iba a seguir existiendo hasta tanto la sociedad no resuelva el cuidado de los niños. Y eso sigue vigente, la verdad que sí. Lo que sí me parece que es desafiante y nos va a servir como para pensar por dónde o qué hacemos con los niños en la escuela mientras lleguen niños y no perros. ¿Qué hacemos, digo, por el tema de la natalidad, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños en la escuela? Ahí empezar a pensar en qué se va a necesitar. Bueno, ¿es necesario que yo le explique al chico las tablas de la misma manera que antes? ¿O esto lo puedo resolver con una IA, lo puedo resolver con un agente? ¿Le puedo generar una ruta de aprendizaje? Bueno, ¿para qué vendrían a la escuela? Si lo pienso desde ese lado, me parece que a futuro la escuela tiene como el enorme potencial y la enorme oportunidad de transformarse en un gimnasio emocional y un gimnasio cognitivo, ¿no? Gimnasio cognitivo, y va en línea también con lo que ustedes decían de habilidades blandas y pensamientos críticos, por dos cuestiones: por los que están abajo con mucho déficit intelectual, por problemas de pobreza, porque están caídos de las economías regionales y demás, pero también por el sedentarismo cognitivo que trae el abuso de pantallas. Entonces la escuela como un lugar de ejercicio cognitivo y de ejercicio emocional también, un gimnasio emocional, porque bueno, ya sabemos las consecuencias del exceso de pantallas, la dificultad que tenemos para interactuar y para reconocer lo humano sin quedar atrapados en chats conversacionales que nos generan una fantasía que no existe o que después nos impiden encarar una conversación sentida con una persona de carne y hueso, ¿no? Entonces creo que la educación a largo plazo va para ahí, a mediano plazo importa trabajar en el aquí y ahora desde esa mirada del bosque y pensando en qué valor podemos agregar a nuestros proyectos educativos que impacte, y acá sí marca una diferencia con respecto a la educación tradicional, no solo en el estudiante, ¿sí? Porque me parece que ahí hay un error tremendo otra vez, sería volver a pensar en la diada docente, estudiante y como que todo se diera dentro del mismo salón. Digo, estamos hablando de romper con la escuela tradicional y hablamos de si los docentes y los estudiantes, qué pasa con la educación tradicional. Quiere decir que en el fondo nuestras cabezas intuyo que estamos pensando en un aula.
Y ahí vuelvo a citar en Gita: más escuela, menos aula, más comunidad de práctica, más comunidad de aprendizaje, desde un liderazgo de gestión que apunte no solo, y esto lo repito a propósito, al estudiante, sino en qué puedo hacer yo para potenciar las relaciones del propio aprendizaje de todos los padres de mi comunidad educativa, de todos mis docentes. Y cierro con esto. Hay algo que dice Harari en Nexus, que yo lo remarqué, que dice que las plataformas las plataformas de medios y las escuelas tienen la capacidad y el poder como para hacer escalables conversaciones en momentos de irrupciones fuertes dentro de una sociedad. Si pensamos en términos de matrícula, las instituciones educativas, nivel inicial, primario y secundario, concentran la mayor cantidad de gente, ¿sí? Y el mayor número de matrícula. Si queremos escalar conversaciones para pensar qué sentido hay que darle a la educación y qué pasa con la IA y cómo vamos a pensar y a relacionarnos en tiempos de IA, ¿por qué no aprovechar que tenemos a todos esos clientes cautivos que podemos hacer escalar esas conversaciones? Y ojalá en la próxima edición esto rebalse de gente, porque estamos más conectados del sector compo con el sector pyme, con el sector escuelas, porque también ahí si no se nos queda un eslabón perdido, que es el de la empleabilidad. Y cuando hablamos de empleabilidad no estamos hablando solo de que la gente le sirva a la corpo, sino de los proyectos de vida de los estudiantes que pasan por nuestras instituciones. Gracias.